Buenas tardes, sean muy bienvenidos, muy bienvenida a esta jornada educativa reflexiva que hacemos todos los viernes. Y en esta ocasión es con motivo del aniversario de Casa Abierta. Ya Casa Abierta cumple 48 años y la vamos a estar celebrando con todo lo alto, pero claro, siempre en reflexión, intentando, ¿verdad?, de aportar nuestro granito de arena como institución para una mejor sociedad, para que haya menos consumo de sustancias o que haya menos problemas de adicción. En todo el mes de julio vamos a estar trabajando temas específicamente vinculados a la adicción. Vamos a trabajar hoy con una querida aliada, compañera, que en un momento vamos a presentar, una experta en el área de adicciones. Hoy vamos a trabajar el tema de salud mental y adicciones. Lo hemos dicho así porque muchas personas todavía siguen pensando que la adicción no es un problema de salud mental, sino que es un problema que la gente se busca, como decimos aquí en República Dominicana, o que son personas que están disfrutando del consumo y que no merecen de alguna manera ninguna consideración, ningún apoyo, ningún tratamiento de nuestra parte, porque no se ve como un problema de salud mental. Pero hoy tenemos una experta que nos va a hablar sobre ese tema. El próximo viernes, el 8, vamos a trabajar adicciones sin sustancias. También hay adicciones que se desarrollan a conductas que son sin sustancia, y vamos a tener otra persona invitada, experta en la materia, para ayudarnos a reflexionar. Aquí en la República Dominicana hay muchas adicciones sin sustancia. Se está haciendo recientemente un estudio que esperamos esos resultados para ver las conductas adictivas en la República Dominicana, que son muchas. El día 15, entonces, vamos a trabajar de prevención y salud mental. Uno de lo que Casa Abierta enarbola es el trabajo preventivo, y lo vamos a hacer el día 15. Ya para el día 22, viernes 22, sería nuestro acto aniversario. Y ahí vamos a presentar la memoria de Casa Abierta, y también vamos a tener una exposición especial por el director de salud mental de la República Dominicana, y vamos a trabajar la salud mental en República Dominicana. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los desafíos? Ustedes saben que Casa Abierta es una abanderada de la salud mental, que es una institución, ¿verdad?, del sector de salud mental. Entonces vamos a estar haciendo ese análisis para continuar nuestra campaña de prevención en salud mental, que vamos a presentar ya en el mes de agosto. Así que estas son las actividades que vamos a tener por esta vía, lo que son los viernes. Al final también, el 29, tenemos más viernes, vamos a hacer una actividad de salud mental denominada cómo sanar las heridas del abandono. Ya ahí vamos a seguir con esos temas, pero el 22 tenemos el acto aniversario. También tenemos varias actividades que próximamente vamos a estar comunicando, pero a nivel virtual, en estas actividades de los viernes de reflexión, son las que les he mencionado. Les damos las gracias por estar acompañándonos, por estar con Casa Abierta y por tener la disposición también de compartir y reflexionar sobre estos temas de salud mental que siempre trabajamos acá. Tenemos personas hoy invitadas, bueno, la facilitadora es desde México, creo que tenemos otras personas también. Tenemos personas desde Perú, de Paraguay, de Estados Unidos, de Panamá, de Costa Rica y por supuesto de República Dominicana, de diferentes sectores de la República Dominicana, porque esta es la facilidad que nos da la virtualidad. Así que sin más, yo voy a pasar a Juan Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo de Casa Abierta, quien nos va a estar presentando a la facilitadora que tenemos en el día de hoy. Adelante, Radamés. Muy buenas tardes a todos y todas, queridos amigos, amigas. Gracias, Teresa, por la oportunidad de dirigirme a estas
persona que siempre nos acompaña. Gracias a Xochitl por estar ahí de nuevo, que nos ha acompañado en otras ocasiones también en actividades que hemos desarrollado. Como Teresa comentaba, estamos partiendo el día de hoy con las actividades que realizamos cada año con motivo de nuestro aniversario. Este año el 48 aniversario de esta organización, que cuando surgió en el año 74, se planteó ser una organización que acompaña a la sociedad dominicana en materia de prevención integral, pensando que la prevención no debe ser solamente enfocada en hablar sobre las drogas, sino que hay en el mundo, que son la prevención más general, como es la prevención antes llamada primaria, hoy tiene otra denominación, y que nos permite trabajar sobre estos temas de salud y sobre otros temas sin necesariamente involucrar el tema de droga como tal. Pero en el día de hoy abrimos estas conversaciones tomando en cuenta un tema de mucha importancia. Teresa ya lo planteaba. Tenemos que ser capaces de entender qué es esto de la adicción, cómo se relaciona, cómo se vincula con la salud. Porque hasta ahora las adicciones han sido vistas como un tema de debilidad de una persona. Alguna gente incluso piensa que se trata de seres que son malas personas, que no son buenas personas. Sí, hay muchas falsedades que se han ido colando, se han ido instalando en nuestro pensamiento, que nos impiden entender que estamos frente a una situación de salud propiamente dicha, y que las personas que tienen problemas de adicción a sustancias o a otro tipo de adicción necesitan el apoyo de la sociedad. Por eso estos eventos buscan sensibilizar para que podamos entender las reales dimensiones de este problema. Hoy tenemos a Xochitl, que justamente me llamaba la atención el nombre, y pues me puse a buscar un poquito. Me doy cuenta de que Xochitl significa flor en náhuatl. Y claro, un nombre muy bien puesto por la joven que nos acompaña hoy. Una flor que tiene 13 años de experiencia en la prevención, en la sensibilización y tratamiento de las adicciones. Ella es directora terapéutica del proyecto Tonali, miembro del grupo de expertos responsables de la elaboración y diseño y desarrollo de instrumentos para la capacitación, evaluación y certificación de consejeros en adicciones del Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación de Consejeros en Adicciones, PROCED. Ella diseñó el primer estándar mexicano de competencia de la Consejería de Adicciones. Es responsable del área de prevención en Proyecto Hombre, Cataluña, obteniendo el premio Reina Sofía contra las drogas en el año 2010, conseguido por la Cruz Roja Española. En la categoría de prevención en el ámbito educativo y comunitario. Es asesora de equipos terapéuticos que laboran en centros residenciales para la atención de drogodependientes en México. Es docente de la especialidad en adicciones, diplomados y cursos de centro de estudio superiores Montefélix, y docente del diplomado de consejería en adicciones Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, FEMECOM. Con Xochitl, como Casa Abierta, compartimos en la red iberoamericana de organizaciones no gubernamentales que trabajan en drogas y adicciones, RIOD, compartiendo en el mundo centroamericano y Caribe que Xochitl coordina actualmente. En la RIOD participan también en la Comisión de Prevención y de Género. Es decir, una persona muy cualificada para acompañar este proceso que iniciamos hoy. Y gracias a Xochitl, gracias a todos los que nos acompañan, y adelante. Muchas gracias, Radamés, gracias, Raidiris, Teresa. Que bueno, básicamente creo que ya soy de la casa, porque yo ya he estado aquí con ustedes, he tenido el honor de estar en varias ocasiones. Espero que me esté escuchando bien, porque he tenido problemas con mi internet. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien por ahí que me levante una manita de que sí? Perfecto. Genial.
Sí, estoy un poco ahí nerviosa de que se esté escuchando correctamente. Pues gracias, de verdad que yo siempre celebro y aplaudo estos espacios en donde podamos compartir y sensibilizar, y sobre todo yo sé que muchos de los que están aquí ya tienen años trabajando en temas de adicciones. Entonces, espero, o el objetivo de este ratito que vamos a estar compartiendo es que para los que están entrando en este mundo de la atención a las adicciones, pues aporte nuevos conocimientos y nuevas maneras de entender. Y para los que ya llevan mucho tiempo, pues espero que sea como un espacio también de recordar, de analizar y de refrescar muchas de las cosas que venimos haciendo desde hace tiempo. Entonces, como tenemos bien poquito tiempo, yo diría que nos pongamos manos a la obra. El día de hoy a mí me toca abrir este espacio en donde hablaremos de estos conceptos, de entender el tema de las adicciones, su implicación con el tema de salud mental. Son temas bien grandes que obviamente en 1 hora, 45 minutos es difícil abordarlos, pero que me gustaría que sobre todo nos quedáramos con ideas generales para entender el fenómeno en general de las adicciones, y por lo que Teresa comentaba, ya en las siguientes sesiones de los viernes irán siendo como más específicos, ¿no? Con algunos de los temas. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación que preparé a manera de apoyo. Ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a hablar del abordaje y las orientaciones, ¿no? Cuando hablamos de salud mental y adicciones. Teresa hablaba de algo bien importante, ¿no? Que es el tema del estigma que sigue habiendo en países como los nuestros, como México, como República Dominicana, donde esto permita emociones, entender que cuando hablamos de adicciones no solamente hablamos de drogodependencias, ¿no? O de una adicción a solamente sustancias, sino que estamos hablando de conductas adictivas en general, ¿vale? Solo a manera de recordatorio y de que estemos todos hablando el mismo idioma, cuando hablamos de conductas adictivas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Hablamos de estas 5 características que tiene toda conducta adictiva, sea a sustancias o sea a los videojuegos, a las compras, a la ludopatía. Tienen estas 5 características en común, ¿no? La pérdida de control, la dependencia, la tolerancia que hay, el síndrome de abstinencia y el impacto negativo que tiene esta conducta en la vida de las personas. Y hablaremos un poco de ellas, ¿no? Cuando hablamos de esta pérdida de control y cuando hablamos de dependencia a sustancias, ¿de qué estamos hablando? Y yo aquí siempre hago esta pregunta de decir, toda persona que tiene contacto con sustancias o con ciertas situaciones o actividades generan a una adicción? Y la respuesta definitivamente es no. Creo que todos conocemos o sabemos de personas que pueden hacer un uso de ciertas sustancias y nunca generar en su vida una dependencia, ¿no? Y ahorita en un ratito veremos el por qué es la diferencia entre unos y otros, ¿no? También hay personas que tienen un abuso, es decir, cuando hablamos de uso de sustancias o de uso de ciertas actividades, estamos hablando de que hay un consumo mínimo en pequeñas cantidades y que no genera un trastoque o un cambio significativo en la vida de la persona. Cuando hablamos de abuso de sustancias, estamos hablando de que ya empieza a haber un consumo problemático, es decir, ya empiezan a haber consecuencias negativas relacionadas con el consumo de la persona y empieza a tener ciertos efectos negativos
en la vida social, en la vida familiar, me empieza a generar problemas en el trabajo o en mi rendimiento académico, laboral, cognitivo, etc. ¿Cuándo hablamos de una dependencia? Hablamos de una dependencia cuando el consumo ya ya forma parte de la vida de las personas, y las personas necesitan, por eso hablamos de esta dependencia, ¿no? Necesito de la sustancia o necesito el poder hacer esta actividad para poder desarrollar mis actividades, ¿sí? Como les decía, una de las características que tiene toda conducta adictiva es que generan tolerancia, todas, ¿vale? ¿Qué es esto de la tolerancia? La tolerancia, a manera de explicarlo, yo siempre lo explico como de una manera como muy sencilla para no meternos como en términos muy complicados. La tolerancia es esta cualidad que tienen todas las sustancias o las conductas adictivas y que tienen la cualidad de ir aumentando la dosis para poder tener los mismos efectos del principio, ¿no? Y esto tiene una explicación neurológica que le explicaré de una manera como bastante sencilla. Yo siempre les digo a los chicos cuando se los explico que la tolerancia tiene que ver como si tuviéramos muchos bichitos, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y estos bichitos son los encargados de darnos placer, que en realidad no son unos bichitos, en realidad son neurotransmisores, ¿no? Y estos bichitos tenemos millones de ellos en nuestro cerebro, y sobre todo en cierta área, su función de este grupo, de estos bichitos, es darnos placer. Entonces, todo lo que tiene que ver con placer, pues si a mí me gusta mucho comer y como mi comida favorita, estos bichitos se activan y me dan sensación de placer, ¿no? Si me gusta mucho bailar o al reír, estos bichitos se activan y dan sensaciones de placer, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 3,000 de estos bichitos, que en realidad tenemos millones, pero por poner uno, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tenemos 3,000 de estos bichitos, y cuando yo consumo una sustancia, por ejemplo, con la cocaína, se ha comprobado que estos bichitos dan la sensación de multiplicarse por 5. Es decir, estos bichitos se activan o se prenden 5 veces más cada vez que yo consumo. Y algo que yo siempre les pregunto a los chicos es, ¿qué le pasa a una máquina cuando tú la forzas 5 veces más a que trabaje de lo que normalmente trabaja? Normalmente las máquinas tienden a romperse o a ya dejar de funcionar porque la estás sobreactivando. Pues pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de tolerancia, es decir, las personas que están recurrentemente consumiendo, cada vez que consumen esta sustancia, llega un momento en que estos bichitos se desactivan y dejan de prender, ¿no? Y se van cada vez haciendo más pequeña esta área del placer. Por lo tanto, yo necesito aumentar la dosis para volver a tener esta sensación que yo tenía al principio, ¿no? Por eso es que, ¿verdad? Que nadie se inicia en el consumo, por ejemplo, de tabaco. Nadie inicia fumándose una cajetilla al día, ¿no? La gente empieza con una cierta cantidad y va aumentando la dosis para poder volver a tener estos mismos efectos. Y el que yo les explique todo esto, verán por qué tiene que ver. Porque es un poco lo que decía Teresa al principio. Cuando hablamos de adicciones, creo que una de las cosas que tenemos que seguir trabajando es que los efectos principales y el impacto, uno de los impactos negativos que tienen las adicciones es a nivel neurológico y es a nivel cerebral. Y esto genera modificaciones en nuestro organismo, ¿no? Y por eso es que llamamos que las adicciones son una enfermedad. Y ahorita lo explicaré de una manera más concreta, ¿sí? Otra de las características, como yo les decía, es que todas las conductas adictivas generan un síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? Que cuando yo no tengo la sustancia o no puedo hacer la actividad que normalmente estoy habituado a hacer, empiezo a tener toda una serie de síntomas que son incómodos, que son de malestar, que los percibo como negativos y que aparecen cuando yo no estoy bajo efectos de la sustancia o haciendo la actividad a la que tengo una dependencia, ¿no? Y este síndrome de abstinencia dependerá mucho de la sustancia que se consume
o de la actividad que se realiza, ¿no? Y también del organismo. Hay síndromes de abstinencia que pueden llegar a provocar la muerte, ¿no? De hecho, hay una sustancia, solamente una sustancia que puede provocar la muerte por el síndrome de abstinencia, que es el alcohol, ¿no? Y se le llama delirium tremens. Hay otros síndromes de abstinencia que pueden ser muy aparatosos y muy dolorosos para la persona, como es la heroína, el cristal, y hay otros síndromes de abstinencia que son menores, pero son todos estos síntomas. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia de los más cortitos es el del tabaco. Por eso es que las personas se fuman un cigarro y a la media hora ya se podrían fumar otro, porque el craving, el síndrome de abstinencia es muy, muy corto. Entonces, por eso es que puedo fumarme hasta 20 cigarros al día, ¿no? Porque ahí varía mucho dependiendo de la sustancia. Pero cuando hablamos de conductas adictivas, estamos hablando de estos conceptos que son importantes entender. Pero yo les decía que más que la sustancia y más que la manera de consumirse, es importante cuando hablamos de adicciones, hablar del impacto, el impacto que tienen las adicciones en las personas. Porque como yo decía al principio, el hecho de que una persona se inicie en el consumo no significa que en ese momento sea adicta, ¿cierto? Pero sí es cierto que va teniendo, hay diferentes maneras de consumir, por así decirlo, diferentes maneras de impactar el consumo en la vida. Y es importante identificar las diferencias para saber qué tipo de abordaje o qué tipo de tratamiento vamos a tener que hacer, echar a andar, ¿vale? El consumo puede ser un consumo experimental. Por ejemplo, un consumo experimental, pues como su nombre lo dice, el único objetivo que tiene es ese, el saber qué se siente. No estoy buscando el efecto porque ni siquiera lo conozco. Normalmente es un consumo que suele estar asociado con la adolescencia y tiene que ver con esto, tiene que ver con experimentar, tener nuevas sensaciones, y normalmente no es un consumo que tenga un impacto muy negativo en la vida de la persona, normalmente suele quedarse en cierta etapa, ¿no? Después está el consumo ocasional, que el consumo ocasional definitivamente, a diferencia del experimental, ya empieza a tener un poco más de frecuencia. Sin embargo, es un consumo que puede ser el día de hoy y no vuelve a consumir la persona hasta dentro de un año y luego no vuelve a consumir hasta dentro de 2 meses. Es decir, no está relacionado con nada ni tiene una frecuencia, ¿no? Es de manera muy esporádica. Cosa que sí pasa con el consumo habitual. En el consumo habitual ya hay una frecuencia y sobre todo estamos hablando de hábitos cuando yo empiezo a relacionar la conducta adictiva con otra conducta, ¿no? Por ejemplo, estas personas que dicen, no, es que yo no tengo una dependencia o yo no tengo un hábito, no tengo una adicción, porque yo solamente fumo cuando voy a tomar café con mis amigos, ¿no? No importa que el café con las amigas sea cada 15 días o cada semana. Si yo no concibo un café con las amigas sin el cigarro, es que ya hay un hábito, ya hay una asociación, ¿no? Y aquí es donde entra la trampa, porque mucha gente se autodiagnostica, ¿no? O diagnostica a los demás diciendo, no, yo no tengo un problema con el alcohol porque yo no bebo todos los días. Quien bebe todos los días y solo es alcohólico. Lo demás es social. Y esto en realidad no es así. Tiene que ver más bien con cuando hablamos de hábito, de si yo no concibo para poderme ir a dormir sin echarme un brandy, ¿no? Antes de acostarme, ya hay un hábito, ¿no? Si yo no puedo crear arte o hacer mi trabajo sin haberme fumado un porro de marihuana previamente, estamos hablando de un hábito, ¿no? Entonces, ojo ahí porque muchas veces ahí es donde estamos hablando de esta trampa. Y cuando hablamos de un consumo compulsivo, definitivamente ya estamos hablando de este tipo de consumo en donde el consumo, es decir, la persona modifica toda su vida, ¿no? Y sus actividades para poder mantener el consumo.
Normalmente el consumo es como el centro y la vida de la persona va girando cada vez, tiene mayor relevancia en su vida. Y entonces es por esto que yo empiezo a modificar o a cambiar ciertas cosas para poder priorizar el consumo. Una cosa que hay que entender cuando hablamos de adicciones es que una manera que yo tengo de medir cuál es el grado de severidad de la persona en consumo es que en qué prioridad pone a las sustancias o a la conducta adictiva por encima de otras cosas. Por ejemplo, si mi pareja me dice, oye, o dejas la cocaína o esta relación se acaba, y yo elijo y decido, ¿no? El consumo por encima de mi relación de pareja, es porque estoy priorizando. Perdón. O por ejemplo, si en el trabajo me dicen, oye, es la última vez que llegas con resaca o borracho al trabajo, porque si no te vamos a echar, y a pesar de que yo sé las consecuencias, sigo manteniendo esta conducta, es porque estoy priorizando el consumo por encima de mi trabajo, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya estamos hablando de un consumo compulsivo, en donde la escala de valores, ¿no? De prioridades en mi vida se ha visto modificada y el consumo va teniendo cada vez mayor relevancia. ¿Sí? Vale. Y entonces, aquí la pregunta es una enfermedad? Porque esto se dice mucho, ¿no? Sobre todo en los últimos años se habla mucho y Teresa abría el espacio de hoy con esta reflexión. ¿En realidad es una enfermedad o no es una enfermedad? Pero si él se lo buscó o ella se lo buscó y si ella no hubiera querido o él no hubiera querido, pues no hubiera terminado así. O esta típica frase, ¿no? Que escuchamos tanto, sobre todo en las familias, decir, es que si en realidad quisiera a sus hijos, si en realidad quisiera su vida, pues dejaría de consumir, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado esto en alguna ocasión. Y la respuesta es sí, sí y solo sí, y definitivamente sí es una enfermedad. Quien siga creyendo que es un tema solamente de voluntad, es que no ha entendido exactamente cómo funciona esta situación. ¿Se acuerdan que les explicaba el tema del cerebro al principio? Bueno, esta explicación que les di es para justamente que entendamos que hay una modificación en el organismo y por eso es que podemos llamar a las adicciones como una enfermedad cerebral, ¿no? Se generan estas nuevas carreteras, por así decirlo, en el cerebro, que llega un punto en que la persona ya no es una cuestión de voluntad el dejar de consumir o no, es algo que ya su organismo está modificado y esta compulsión, que es una de las características que tiene toda adicción, está regida por estos cambios neurológicos. Y yo siempre hago la misma analogía aquí, y sobre todo esto yo siempre se lo digo mucho a las familias con las que trabajamos, que lo que les decimos es que es como la adicción es una enfermedad muy parecida a la diabetes o a la hipertensión. La diabetes y la hipertensión efectivamente también son enfermedades que se inician por los hábitos de la persona. Bueno, la diabetes tipo 2, ¿no? Normalmente se inicia por los hábitos de la persona, por tu sedentarismo, por la manera de comer, etcétera, etcétera. Por esos hábitos es que tu organismo deja de producir insulina, hay una modificación en el organismo y entonces la enfermedad se desarrolla. Es exactamente lo mismo. Es como si tú a una persona con diabetes le dijeras, si tú en realidad me amaras, harías que el azúcar se te subiera, ¿no? O harías que tu diabetes desapareciera. No, no es que la persona quiera que le pase eso. Se modificó, hubo una modificación en su organismo. Y aquí en estas imágenes les pongo una imagen de un cerebro saludable. Ven cómo están prendidas prácticamente la mayoría de las áreas en amarillo del cerebro. Y del lado derecho está un cerebro de un usuario de cocaína que tiene aproximadamente unos 10 años de historial de consumo. Y pueden ver
cómo se ha disminuido notablemente la activación de estas áreas que yo les decía del cerebro. Por lo tanto, sí que hay modificación neurológica y no se requiere, así como con la diabetes y como la hipertensión, definitivamente la persona tiene que cambiar sus hábitos, ¿no? Y tiene que cambiar muchas cosas, pero necesita ayuda y necesita tratamiento para que pueda volver a tener una funcionalidad en su vida, ¿sí? Así como la diabetes y la hipertensión, las adicciones son es una enfermedad que también es prevenible. A ver si nos da tiempo de hablar un poco de prevención. Y es tratable, pero siempre va a estar presente en la vida de la persona. Es decir, como la diabetes y la hipertensión, si la persona vuelve a sus hábitos de hace tiempo, va a volver a generar la enfermedad, ¿no? Por eso es que en muchos modelos de tratamiento, como por ejemplo AA, se autodenominan como alcohólicos de por vida, ¿no? Porque dicen, si tú vuelves a beber, vas a volver a desarrollar la enfermedad. Es cierto, porque hay mucho debate también en esto, ¿no? De que muchas personas dicen, es que a mí no me gusta la etiqueta de, yo llevo 30 años limpio y me sigo llamando, me tengo que seguir llamando alcohólico. No, y yo ahí estoy de acuerdo en que no te tienes que ir presentando por la vida como alcohólico, así como el diabético no llega y dice, hola, ¿qué tal? Soy Xochitl y soy diabética. No pasa esto. Pero es cierto que es importante entender que estas modificaciones neurológicas son permanentes. Por lo tanto, es importante que la persona no vuelva a los hábitos que tenía antes. ¿Sí? Queda más o menos claro. Entonces, esta es la parte como neurológica del por qué le llamamos una enfermedad y por qué no podemos seguir debatiendo de si es un tema social o un tema de salud. Definitivamente es un tema de salud, ¿no? Y es algo que se tiene que atender como tal. Y esto nos lleva también a entender que está esta parte neurológica, pero definitivamente también hay condiciones físicas, psicológicas y sociales involucradas en la génesis de la enfermedad, ¿no? No solamente es una cuestión neurológica, sino también hay cuestiones que en el tratamiento y en el abordaje, que vamos a entrar ahora, es importante. Es decir, no, si solamente fuera una cuestión neurológica, pues el tratamiento sería meramente médico, ¿no? Y entonces los mandaríamos a los toxicológicos o los centros de desintoxicación para que la persona pudiera desintoxicarse y ya está, se rehabilitaría. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque la enfermedad, hablamos también de que es una enfermedad emocional. ¿Y qué significa esto? Que el cambio de hábitos, ¿no? Como es el consumo de ciertas sustancias, también hay una modificación de conductas, de creencias, de hábitos y de actitudes. Y ¿se acuerdan que yo les decía cómo se va modificando esta prioridad en mi vida? Pues esto también va modificando mis valores y mis creencias sobre lo que soy yo, porque ustedes creen que no tiene un impacto, por ejemplo, en la autoestima de la persona después de que durante 3, 4, 7 veces has dicho, ya voy a dejar de consumir, ahora sí ya lo voy a dejar porque ya estoy viendo que tengo un impacto negativo, ¿verdad? Y de repente veo que no lo logro, ¿no? Y al tiempo me lo vuelvo a proponer y no lo logro. O digo, voy a dejar de mentir, o voy a dejar de manipular, o voy a dejar de robar, y lo sigo haciendo compulsivamente, ¿no? Esto obviamente genera un impacto a nivel de autoestima, de habilidades para relacionarme, de autoconfianza, de resolución de conflictos, de todas estas habilidades que son las competencias con las que vamos por la vida, ¿no? Se van viendo resquebrajadas y se van viendo cada vez mermadas por la enfermedad. Por eso es que la atención y el abordaje no puede ser solamente neurológico o solamente orgánico, sino que tiene que tener una mirada biopsicosocial en donde trabajemos la parte física, pero también la parte emocional, de actitudes, de cambio de creencias y de hábitos.
que ahora ahondaremos más en eso, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de adicción, hablamos de un proceso. Como yo decía al principio, no, muy difícilmente una persona con solo una vez de estar en contacto con una sustancia o de estar en contacto con cierta actividad va a generar una adicción. Definitivamente es un proceso, ¿no? Y hay fases. La literatura nos habla de estas fases en las que la persona va transitando para ir generando una adicción. Por eso es que hablamos de que esta enfermedad es una enfermedad prevenible, porque no es de un día para otro. Hay estas fases o estas etapas que podemos ir identificando, sobre todo cuando hablamos de prevención, para poder saber qué hay que hacer y cómo hay que atender antes de que se vaya transitando a la siguiente fase, ¿sí? Perdón. Y entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el impacto que tienen las adicciones en la persona, ¿no? En esta parte física, en estos cambios, en cómo afecta en su vida, pero la persona no está sola en una isla, ¿cierto? La persona está normalmente, habitualmente, en un entorno familiar, social, y creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que el tener a una persona a un ser querido con un problema de adicciones genera un impacto en todo el entorno, ¿no? Fíjense que hace poco estuve platicando sobre este tema en un seminario en familias y adicciones y hablábamos de cómo ha ido cambiando en la historia el tema de la familia y las adicciones, de este binomio a la hora de atender. Y es un tema muy largo que de verdad podríamos estar hablando aquí durante 20 literal horas, porque eso duró el seminario 20 horas, hablando de familia. Pero no me voy a meter en detalles, pero sí creo que es importante comentar que cuando si hablamos de antecedentes a nivel de la familia, antes se tenía mucho esta idea de que la familia enfermaba al individuo, ¿no? Y entonces era mejor mantener a la familia lejos de la persona para que no lo intoxicara, ¿no? De hecho, hay literatura de hace muchos años que habla de esto, de mantener alejada a la familia en el tratamiento para no mezclar y alejarlo de su contexto y que no vuelva a recaer. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo desde esta visión psiquiátrica, en los internamientos se tenía la idea de que la familia entre más lejos mejor. Fue hasta 1990 y pico que se empezaron a hablar de estos primeros beneficios que tenía el involucrar a la familia en el tratamiento de las adicciones, ¿no? Y hay varios estudios que aquí les pongo en donde ustedes pueden tener evidencia de cómo el involucrar, si la familia está involucrada en el tratamiento del usuario, se ha comprobado que se reducen altas tasas del fracaso terapéutico, se disminuye el índice de recaída, se disminuye el consumo de sustancias después de haber tenido el tratamiento, mejora el funcionamiento familiar. Definitivamente las tasas de abandono del tratamiento cuando la familia está involucrada son mucho, mucho más bajas. Y algo que también nosotros vemos mucho es cómo la persona se adhiere mejor al tratamiento cuando la familia paralelamente está también en tratamiento. De hecho, algunos de ustedes saben que la organización que yo dirijo es una organización en donde atendemos específicamente a las familias de las personas que están en internamiento, ¿no? Pero no las atendemos como, ay, ven y dame el medicamento para tu hijo, tráeme la ropa para dársela a tu esposo que necesita, o te voy a dar informes. No. Nosotros atendemos a las familias como si fueran usuarios. No los internamos, obviamente, pero es un programa ambulatorio en donde también tienen un proceso terapéutico, donde tienen objetivos que van logrando y van modificando sus sistemas familiares, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta
desde el inicio es que cuando los chicos, ¿no? Cuando los usuarios que están en el internamiento se enteran de que sus papás, por ejemplo, están en terapia, para ellos es un shock. Es como de que mi papá en terapia, mi papá jamás iría a terapia, ¿no? Y mucho menos por mi culpa. Porque además esta es la idea muchas veces de los usuarios, de decir, tú eres el del problema, tú eres tú el que se tiene que internar y eres tú el que se tiene que tratar. Entonces, cuando ellos ven que la familia también está en un proceso de cambio y en un proceso de tratamiento, para ellos es una sensación de decir, no soy yo el problema o el único problema, somos todos los que tenemos que cambiar, ¿no? Y esto genera mucha mayor adherencia al tratamiento, ¿sí? Entonces, definitivamente la influencia de la familia es importante, tanto para el origen, ¿no? De la enfermedad, pero también para la rehabilitación. Ya está. Alguien se puso guapachoso. Es una bienvenida para ti de bachata dominicana. Vale, vale, gracias por eso. Vale, pues eso, entonces hay que entender, definitivamente, yo siempre digo que a mí una pregunta que me hacen mucho las familias es, nosotros somos los responsables, nosotros somos los culpables de que mi hijo, mi hija o mi ser querido haya desarrollado una adicción, y definitivamente la respuesta es no. No, ustedes no son los únicos responsables o los culpables, mucho menos de esta situación. El otro es otro, ¿no? Y el otro toma decisiones y el otro ha tomado ciertas decisiones. Sin embargo, sabemos por la evidencia que hay, que sí hay factores que incrementan la probabilidad de que la persona, es decir, factores familiares, ¿no? Que la persona desarrolle una adicción. Y que este también es un tema, repito, que podríamos estar mucho tiempo hablando, que son los factores de riesgo y prevención en el ámbito familiar, pero que quien quiera indagar más en ellos puede contactarme o en el NAIDA, ahí pueden encontrar en la página del NAIDA pueden encontrar estos factores específicos, porque no nos daría el tiempo para hablar de ello, pero sí es importante que cuando abordamos el tema de las adicciones no podemos seguir trabajando exclusivamente con la persona que tiene el problema de las adicciones. Tenemos que involucrar a la familia para generar mayor efectividad en los tratamientos. Y aquí es la pregunta, o más bien el comentario de siempre cuando hablo de esto es, Xochitl, pero es que la familia no quiere. Es que ya la mandé llamar y ya vino y dice que ellos no tienen un problema, que es su hijo, y están súper resistentes, y es más, yo creo que el papá es alcohólico, que por eso no quiere venir, ¿no? Que esto es lo que normalmente escuchas entre los profesionales de la salud. Y lo que yo siempre les respondo es que ese es nuestro trabajo, generar conciencia del problema y generar motivación al cambio, no solo en el usuario, sino también en la familia, ¿no? Y yo siempre hago esta analogía de que es como si tú le dijeras, como si un vendedor, ¿no? De estos que van de puerta en puerta vendiendo cosas, le dijera, es que no vendo porque mis clientes no quieren comprar. Pues ese es tu trabajo, generar las ganas al otro de que compre, ¿no? O generar la necesidad de que compre. Y eso es lo mismo con nosotros, ¿no? Yo sé que hay de casos a casos, pero es bien importante, creo que una de las cosas que yo veo mucho cuando asesoro equipos terapéuticos o doy capacitaciones a profesionales de la salud, es importante que nos pongamos este traje de ser nosotros los que motivemos al otro a involucrarse, a buscar cuáles son sus necesidades y a que se involucren en un proceso también terapéutico para generar mayor impacto, ¿vale? Bueno, me voy a saltar esto porque si no, no vamos a llegar. Hablábamos también de la importancia de la salud mental, ¿no? Cuando hablamos, ya dijimos que esto es una enfermedad, ya dijimos que hay que involucrar a la familia cuando hablamos de abordaje en atención a las adicciones, pero otro punto que también es bien importante
tomar en cuenta es el tema de la atención a la comorbilidad. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de adicciones, hay un porcentaje bastante alto de patología dual, que significa que existe el trastorno por abuso de sustancias, ¿no? Que es el tener la adicción, pero muchas veces está asociado con otro trastorno, es decir, con un trastorno como la depresión, como la ansiedad, como un déficit de atención, un trastorno límite de personalidad, y esto hace mucho más complejo el tratamiento. Y por ahí escuché que Teresa hablaba de que van a tener un viernes específico de hablar de salud mental y adicciones, así que yo no me detendré mucho en este tema, porque además, repito, son temas como muy grandototes, pero creo que sí es importante, sobre todo, tomar conciencia, ¿no? Cuando hablamos de esta convivencia de dos trastornos, la adicción y otro trastorno psiquiátrico, estamos hablando del 50 al 75% de las personas que están en un tratamiento por adicciones tienen otra patología asociada. Y muchas veces los profesionales de la salud no están capacitados para diagnosticar o para identificar estas situaciones, ¿no? Entonces es importante como ir generando también mucha conciencia de esto. ¿Por qué? Porque sobre todo el diagnóstico en patología dual tiene mucha relevancia en el éxito o fracaso que pueda tener el tratamiento, ¿no? Las consecuencias de no atender o de no identificar que hay otra patología asociada al consumo es que el usuario no va a seguir las indicaciones terapéuticas, que no va a estar bien medicado. Así que aunque tú hagas los mejores diseños de intervención terapéutica, si el usuario no está bien diagnosticado y no está bien medicado, no va a servir de nada el trabajo psicológico y terapéutico. Puede haber muchos errores a la hora de elegir estas estrategias. Son usuarios, yo siempre les digo a los del equipo, del staff, que cuando hay estos usuarios que ya probaste como todas estas estrategias que normalmente suelen ser eficaces y que nomás no funcionan, ¿no? Y que aplicas una y no, y de repente consumió cuando parecía que todo estaba súper bien y que iba tan bien. Estos consumos a veces inexplicables en el tratamiento muchas veces responden a que no está bien diagnosticado el usuario. El deterioro progresivo entre la relación del terapeuta y del usuario también se ve afectado, porque tanto en el terapeuta como en el usuario genera mucha frustración el que no se avanza en el proceso, y evidentemente uno de los efectos de un mal diagnóstico o un diagnóstico no bien hecho es el abandono del tratamiento, ¿no? Y esto retrasa la posibilidad de que esa persona vuelva a pedir ayuda, porque entonces genera esta creencia de a mí no me funcionan los tratamientos en adicciones. Pero en realidad no es que no le funcionen, es que no estuvo bien diagnosticado, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y bueno, básicamente estos 3 puntos, ¿no? El entender las adicciones, el entender el tema de que hay que incluir a la familia en el abordaje para tener efectividad, el entender que hay que documentarnos y trabajar más sobre el tema de salud mental en adicciones, es lo que nos va a dar una mayor probabilidad de éxito en el entendimiento del abordaje de las sustancias. Y sé que ya me súper retrasé, pero bueno, básicamente era esto, ¿no? El compartirles de qué cosas hay que estar como muy atentos cuando hablamos de abordaje de conductas adictivas. Y me gustaría dejar pues estos últimos minutos para preguntas que hayan surgido en este mega resumen de un tema tan grandote. Espero que por ir tan rápido haya sido entendible. No, eso es excelente, un viaje brillante, porque fuiste trabajando con mucha sencillez para que todos podamos entender, con ejemplo práctico, toda una maestra. Gracias. Aparte, independientemente de todos los conocimientos que tienes, pues lo puedes también transmitir adecuadamente. Así que te damos las gracias.
Y Gracias. ahora vamos a pasar a un momento de preguntas. Ya hay algunas preguntas en el chat, pero como siempre decimos, las personas que están acá pueden levantar la mano, abrir su micrófono, y esta es una reflexión, un diálogo. Así que podemos entonces interactuar. Mientras están pensando para interactuar, para conversar, hay una pregunta en el chat que nos dice que si aplica el término de adición en en relación a la comida y a las compras. Si puede ser aplicado ese término. Sí, definitivamente sí. Cuando hablamos de conductas adictivas, se puede generar una compulsión por las compras y por la comida también. De hecho, seguramente han escuchado que hay países en donde, por ejemplo, el azúcar está legalmente catalogado como droga, ¿no? Solo que hay intereses en la mayoría de nuestros países que económicamente no se puede decir esto, pero en realidad tiene los mismos efectos, ¿no? que una sustancia, y genera un síndrome de abstinencia y genera un impacto también a nivel de compulsión y un impacto negativo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, sí, las compras compulsivas, la comida, estamos hablando de conductas que a lo mejor no hay neurológicamente, ¿no? Como esta claridad como cuando hay una sustancia, pero sí el circuito de gratificación que hay neurológico se activa de la misma manera con los videojuegos, con las compras. Es más, el otro día leí un artículo sobre la mitomanía, ¿no? Y hay toda esta perspectiva de atención en la mitomanía, de el mentir genera también, aprende estos mismos circuitos de gratificación, ¿no? Y por eso uno dice, pero ¿por qué sigue mintiendo si sabe que lo van a cachar y que se van a dar cuenta, ¿verdad? Es esta parte compulsiva de seguir repitiendo la conducta, ¿no? Entonces, desde esta mirada, sí, se puede catalogar como un abordaje, como en adicciones. Y la próxima semana vamos a estar dando detalles de cómo si todas esas conductas pueden ser adictivas. Nos preguntan desde las redes, tú estuviste hablando del abordaje, de la importancia de la familia, de saber el diagnóstico para poder tener un abordaje adecuado. Pensando en las personas adultas quizás, y en las redes nos hablan entonces cómo abordamos a la niñez, cómo abordamos a los adolescentes en tratamiento por adicciones, y si se puede hacer un diagnóstico de adicción en niñez. Vamos a ver. Sí, definitivamente sí. Yo soy mucho de la idea de que cada vez es más importante generar estos abordajes a medida, individualizados, tomando en cuenta los factores de cada una de las situaciones. Creo que conforme avanzamos nos damos cuenta que estos modelos de tratamiento generalizados, ¿no? Donde tienen la idea de que todas las personas con problemas de adicciones tienen lo mismo y les pasa lo mismo y tienen la misma situación familiar, económica, y todo es tu soberbia y todo es tu... No, o sea, cada situación es diferente. Entonces creo que es importante tomar en cuenta los factores individuales de la persona para poder generar un plan de tratamiento adecuado para la persona. Entonces, cuando hablamos de adolescencia y cuando hablamos de niñez, claro que se puede atender, pero no se puede atender de la misma manera que un adulto. Una de las cosas que más trato de sensibilizar a la población es que no todo el mundo es para internarse. Y aquí entro mucho con el tema de la adolescencia. Por lo menos aquí en México, me parece que a veces hay un exceso de abuso de internamiento en los adolescentes. Y un adolescente trae un recorrido de consumo normalmente muy chiquito, ¿no? No trae un recorrido de consumo de 15 años porque la edad no le da. Y que a veces a lo mejor están en ¿se acuerdan que ahorita yo hablaba de estos consumos ocasionales o estos abusos, pero no ha llegado a generar todavía una dependencia? Y la familia lo que suele hacer,
también asesorada, mal asesorada por un profesional, de, pues, internalo, ¿no? Y entonces, a sus 15 años, 14 años, están en un internamiento donde no le tocaba, donde a lo mejor le tocaba estar en un trabajo ambulatorio o en otro tipo de dispositivo que no tuviera esta etiqueta y este estigma de ahora soy un adicto, ¿no? Que convivo con personas que llevan 15 años de recorrido. Entonces, por eso es donde yo digo, claro que se pueden hacer tratamientos, pero no tiene que ser el mismo tratamiento que para una persona con características de consumo diferente. Eso es bien, bien importante que lo tomemos en cuenta. Muy bien. Mientras se anima a otra persona a conversarnos, también hay otra pregunta que nos dice... bueno, hay una pregunta, Radamés. Ahorita vamos... ¿Puede ser ahora? ¿Está bien? Adelante. Sí, hay un debate sobre el tema de adicciones y enfermedad. Hay autores que afirman que cuando decimos que la adicción es una enfermedad, estamos haciendo una mirada poco reduccionista del tema de las drogas, del consumo de drogas, y prefieren llamarle mejor un trastorno biopsicosocial, donde cuando decimos que es una enfermedad, pues remite al modelo médico, básicamente, y ahí quienes tienen el control del problema son psiquiatras, médicos en general, en alguna manera psicólogos, pero en general psiquiatras. Entonces, ¿qué opinión te merece ese debate sobre gente que dice el consumo de drogas es una enfermedad, la adicción es una enfermedad? Y hay quien dice, no, no es una enfermedad, es un trastorno biopsicosocial. ¿Qué piensas tú? Fíjate que en México estamos justamente viviendo esta situación, socialmente estamos en este debate, porque históricamente en México siempre quien ha estado a cargo del tema de las adicciones a nivel gubernamental tenía una mirada muy desde la seguridad pública. Entonces, esto era un tema meramente de que se tenía que hacer cargo la sociedad civil y el gobierno ¿no? Y desde hace un par de años, quien está a cargo es justamente un psiquiatra que trae toda esta mirada médica, ¿no? De sensibilizar a la población de que esto es una cuestión de salud. Pero claro, al principio, los que estamos en la sociedad civil dijimos, ¡ay, qué bien! Porque ya por fin se va a empezar a entender que no es algo de criminales, sino que es un tema de salud mental. Pero ahora estamos transitando a que hay recortes se le está dando nada más este beneficio, como tú dices, a médicos, psiquiatras que solamente atiendan esto. Y entonces tampoco no es esa mirada. Al final el fenómeno de las adicciones, desde mi punto de vista, Radamés, es un fenómeno multifactorial. O sea, no podemos decir es solamente una cosa o es otra. O sea, creo que yo sí soy más de la idea de que es un fenómeno biopsicosocial, en donde tiene una parte biológica que no la podemos negar, que es lo que yo explicaba hace rato, pero también tiene esta parte social, familiar, de factores individuales, de factores comunitarios, de factores educativos. Entonces, definitivamente yo sí creo que hay que abordarlo desde alianzas, no solamente unos u otros, ¿no? Sino que el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral, interdisciplinario, para poder atender todos los efectos que tiene la adicción, porque la adicción no solamente tiene un efecto en la persona, tiene efectos hasta legales, tiene efectos, entonces no puedes cerrarte a que solo tú vas a atender eso. Tú como trabajador social lo puedes atender, pero también vas a requerir el apoyo de un psiquiatra, de un médico, de un trabajador social, de un psicólogo, de un abogado. Entonces, a lo que voy es, mientras más integral e interdisciplinario sea el abordaje, mucho más efectivo, definitivamente será. Gracias. Gracias, Xochitl. Tenemos otras preguntas de las redes y de acá, de las personas que están acá. Específicamente preguntan si el abordaje, si hay algunas estrategias de abordaje, específicamente para el consumo de la marihuana, los que tienen dependencia de marihuana, porque consideran que es una sustancia muy usada. Es la persona que hace la pregunta. Claro, específicamente, yo creo que a nivel de psicoeducación sí hay muchas especificidades que podemos utilizar con cada sustancia, ¿no? Sobre todo en el tema de la marihuana, creo que
es una de las sustancias que por lo menos aquí en México socialmente las personas lo siguen viendo como es una planta, entonces no debe ser tan mala, aparte estamos a punto de legalizarla, entonces pues supongo que si la vamos a legalizar es que no a tanto daño. Entonces hay muy mala información socialmente o información cerrada muchas veces. Y entonces creo que en términos de psicoeducación, sí es importante que el abordaje sea específico de la sustancia, pero creo que en el tema de la atención al tratamiento, de la rehabilitación, al final nosotros, por lo menos desde nuestro modelo de tratamiento, que es el modelo de comunidad terapéutica, no hacemos distinciones de, a ver, los de marihuana van a trabajar de esta manera y los de cocaína de esta y desde el alcohol no, porque al final la enfermedad emocional, ¿no? Es prácticamente la misma, hay que ir trabajando estos objetivos de cada uno de los usuarios. Es más bien, es decir, para contestarlo de una manera más simplista, el problema no es la sustancia, el problema está en la persona. Entonces tú no puedes atenderlo por lo que consume, atiendes de acuerdo a las dificultades que está teniendo esa persona, no por la sustancia que está consumiendo. Creo que esa sería la manera de responder. Así es, excelente. También nos dicen desde las redes, si puedes repasar un poco el tema de la tolerancia. Fue tan interesante como lo planteaste, pero parece que quedaron algunas cosas que no la captaron. ¿Que no quedó claro el tema de la tolerancia? Bueno, lo bastante claro como lo expusiste, pero quizá la persona que pregunta no estaba en ese momento o no entiendo, pero fue bastante claro como tú lo explicaste. Si lo pudieras repetir para las personas que no estuvieron en principio, sería excelente. Vale, de cualquier manera sí, porque cada quien tenemos maneras diferentes de aprender. Yo les aconsejaría en la página del NAIDA hay información súper didáctica de cómo entender la sobredosis, el síndrome de abstinencia, la tolerancia, que son, es más, tienen en la página, y es gratuita, tienen hasta materiales para trabajarlos con adolescentes, con niños, para poder entender estos conceptos que los podemos entender de una manera como más sencilla. Yo lo que decía es que el síndrome de abstinencia, yo la manera en que lo explico, es que en el cerebro tenemos como unos bichitos que son los encargados de darnos placer, y entonces estos bichitos, cada vez que tenemos una sensación placentera, se activan. Y entonces tenemos una cierta cantidad, tenemos millones de ellos en el cerebro, pero cada vez que consumimos una sustancia, estos bichitos están como sobreactivados, y cuando se sobreactivan de tanto uso, por así decirlo, se apagan, ¿no? Y entonces dejan de activarse y el área del placer se va haciendo cada vez más pequeña. Por lo tanto, yo necesito aumentar la dosis, ¿no?, de lo que estoy consumiendo para volver a tener las sensaciones que yo tenía al principio. O sea, a eso me refería con la tolerancia, ¿no? La necesidad o la cualidad que tienen todas las sustancias de aumentar la dosis para volver a tener los mismos efectos que al principio. Muchas gracias. Estoy resumiendo mucho, pero creo que quien necesite más información pues se puede poner en contacto y le paso más datos sobre eso. Y ya nos hablaste de una página, en NAIDA, y también ya Raidiris la ha puesto en el chat, la pueden copiar para que puedan buscar más informaciones así detalladas como nos dice Xochitl. ¿Hay alguna otra persona más que quiera hacer algún comentario o hablar? Teresa, hay dos preguntas más en el chat, muy interesantes. Es un tema, como dice Xochitl, que ya... Sí, hay una pregunta que dice que los chicos ahora utilizan los cigarrillos electrónicos. Aquí está, que los chicos ahora utilizan adicciones, que si Xochitl nos puede indicar algo sobre eso. Sí, ahora con el tema de los vapers, que por cierto aquí en nuestro país los acaban de prohibir definitivamente,
Sí, es todo un tema y volvemos a lo mismo, ¿eh? Hay que hacer mucha psicoeducación y sensibilización sobre este tipo de temáticas, sobre todo en la adolescencia, porque efectivamente se tiene la sensación de que como no es tabaco, ¿no? Pues no produce adicción, porque es vapor, ¿no? En teoría, pero hoy en día en el mercado hay muchos tipos de vapers. Hay vapers que sí traen nicotina y que de hecho los índices de nicotina que traen son mucho más altos que un cigarrillo, ¿no? Que un cigarro, un tabaco normal. Y entonces lo que está pasando es que están generando adictos a la nicotina de una manera rapidísima, ¿no? Porque la cantidad de nicotina es mucho más alta. Entonces, hay que tener cuidado porque no todos son solo de vapor. Y los que son solo de vapor, que no tienen nicotina, hoy en día no hay los estudios suficientes para realmente saber que son inocuos y que no generan problemáticas a nivel pulmonar y a nivel orgánico. Hay por ahí estudios que hablan que, repito, pero hace falta mucha todavía investigación en esto, pero hay estudios que hablan de que el vapor en los pulmones genera complicaciones a mediano plazo importantes, ¿no? A nivel orgánico. Entonces, sí, o también esto está muy relacionado o es muy similar como por ejemplo el CBD, ¿no? No sé en República Dominicana, pero aquí en México, bueno, el CBD se le da hasta a los perros, ¿no? Y a los gatos, de, ay, está nervioso el perro, dale CBD, o sea, como si fuera homeopatía. Y es una locura, porque claro, no, repito, no hay investigaciones suficientes como para decir que realmente es como si fuera un producto milagro, que cura todo, ¿no? Y entonces hay que tener como mucha vigilancia en esto porque por lo menos los organismos que regulan estos tipos de productos no tienen todavía evidencia de que no sean dañinos para la población. Entonces, sí, hay que sensibilizar mucho. Bien, muchas gracias. También hay otra pregunta, ¿cómo abordar a los niños y a los adolescentes? Nos dice Francisco, sin criminalizarlo. Yo agrego cómo acompañar a una persona que padece de adicción sin criminalizarlo. Exacto, y es que volvemos a lo mismo, es entender que esto es un problema de salud, no es un problema de personas criminales. De hecho, el porcentaje de personas que criminalizan, es decir, que rompen las leyes por consumo, que son consumidores, el porcentaje es muy, muy bajo, no lo tengo ahora el dato, pero se ha relacionado, y esto tiene que ver con campañas políticas, que aquí nos meteríamos en un tema totota, ¿no? Pero hay documentales muy, muy serios que hablan sobre cómo políticamente hace años, en los años 60, por ahí, 70, era una estrategia el ligar a las personas consumidoras, quienes cuestionaban la política y quienes cuestionaban las acciones de gobierno, con el consumo, ¿no? Y entonces empezó a hacer una campaña gigantesca de criminalizar a las personas consumidoras. No estoy diciendo con esto que es algo positivo, pero no tiene que ver con ser criminal el ser consumidor de sustancias, tiene que ver con haber desarrollado una enfermedad, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que nosotros como profesionales de la salud empezamos a entender esto, es como también podemos empezar a generar conciencia y sensibilización en el resto de la población. Bueno, y finalmente en el chat también había un debate sobre los vapers, si se prohíben en México aún sin conocer cuáles son las consecuencias, los daños. Y bueno, que en otros países, nos dice Fernando, en Costa Rica se está legalizando sobre eso, que pueda hacerme algún comentario sobre este tema otra vez. Sí, es que yo creo que el comentario que yo podría decir ahí de manera general es que no perdamos de vista que cuando hablamos de drogas hablamos de toda una industria, ¿no? No podemos, aunque nosotros los que nos dedicamos al tratamiento nos enfocamos como en el tema de la salud y la atención y a veces se nos olvida como salirnos de allí y entender que esto es un
una industria, y es una industria que mueve millones y millones y millones de dólares y de pesos y de todo. Entonces, claro, somos parte de víctimas, ¿no? De estos intereses en donde, pues dependiendo de a quién le interese, pues van a legalizar cierta cosa o esta otra. Yo no quiero quemar a nadie, pero por ponerles un ejemplo, lo que yo les decía, aquí en México están a punto, estamos ya a 5 minutos de legalizar el consumo de marihuana, y curiosamente desde hace ya algunos años, ¿no? Uno de los expresidentes de México es el que tiene prácticamente todos los permisos para la industria de esta legalización, ¿no? Entonces, son estas cosas que uno dice, por mucho que no quiera ser conspiratorio, ¿no? Pero bueno, es que esto es así, esto es una industria. Entonces, pues parte de la consecuencia de esta industria, pues es que hay información sesgada, a medias, no clara. Entonces, el hecho de que lo estén legalizando en un lugar y en otro no, pues nada más creo que nos deja a generar más herramientas de criterio, ¿no? Y de pensamiento crítico, más que de decir si es bueno o malo. Excelente, Xochitl, es realmente un tema muy para un debate solamente. Sí, este último aspecto que ha salido de todos de los expertos de los países para debatir toda esa temática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos, vamos a seguir aprendiendo de ti porque nos inscribimos en cursos. Eso que tú ofreces, gracias por brindar tu experiencia. Gracias. A favor de las instituciones y de las personas que necesitan el apoyo. Muchas gracias. A ustedes, de verdad que agradezco mucho estos espacios, y en breve ya les estaré compartiendo. Estamos por abrir un seminario que aprovecho el espacio para publicitarlo. Vamos a abrir un seminario específico de entrevista motivacional, ¿no? De todas estas estrategias que yo les decía al principio de, bueno, es nuestra chamba y es nuestro deber motivar al otro para que cambie, ¿no? Pero muchas veces los profesionales de la salud dicen, ok, pero ¿y cómo le hago, no? Entonces vamos a dar un seminario exclusivo de trabajar entrevista motivacional, y esta primera tirada va a ser virtual. Entonces por eso lo anuncio, porque bueno, esperamos contar con gente de todos lados para seguir sumando, ¿vale? Muchas gracias por el espacio. Ahí estaremos, Xochitl, siempre aprendiendo de ti. Vamos a pasar a Radamés para que cierre la actividad en el día de hoy. La gratitud. Bueno, una tarea muy grata. Adelante, Radamés. Una tarea muy grata porque creo que empezar una celebración de aniversario con una sesión como esta es como empezar en grande, es el opening grande que hemos tenido. Siempre digo que cuando asistimos a un evento, una actividad, y salimos muy satisfechos de todo lo que escuchamos, la cosa no va bien. Cuando salimos con muchas inquietudes, cuando la ponente, la que nos genera preguntas, nos genera inquietudes, nos dice, bueno, pero aquí la cosa no es tan fácil como lo pensábamos, entonces cuando salimos ganando. Creo que ha pasado eso en el día de hoy. El tema de la droga tiene una diversidad de aristas por donde tomarlo, que requiere que seamos conscientes de la complejidad del fenómeno y no quedarnos solamente en aspectos particulares como lo que hemos enfocado en el día de hoy. Xochitl lo ha planteado con mucha claridad al final. O sea, necesitamos comprender que las dimensiones son complejas, que todo lo que tiene que ver con droga está involucrando a toda la sociedad. O sea, el tema de la regulación, el tema de la legalización, el tema del cannabis medicinal, todos estos temas tienen que ver con la política, con la cultura, con la sociedad, con la economía, con todo. Y hace falta que seamos conscientes de ello. Muchísimas gracias, Xochitl, por este nuevo espacio de crecimiento que nos ha aportado hoy. Muchísimas gracias a todas las personas, amigos, amigas que nos han acompañado en el día de hoy, porque creo que es una forma de ayudar al crecimiento de toda la sociedad.
todo esto tiene sentido si cuando salimos de aquí nos quedamos con las ideas y las compartimos, porque muchas veces el informante da una información, lo que estamos directamente conectados la recibimos, pero si la guardamos no sirve de mucho. Hay que multiplicar lo aprendido y lograr que la gente pues se haga una percepción mucho más clara de un tema tan complejo. Buenas noches. Buenas noches. Raidiris, si quiere dar el toque final. Un aplauso a Xochitl, pero me parece que se fue Xochitl ya. Creo que sí, así que le regalamos el aplauso, aunque esté bastante lejos. Vamos a regalárselo, aunque ya el internet la sacó. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar.